Gloria a Dios. Fuimos llamados a andar como Jesús anduvo. Uno dice, ¿cómo anduvo Jesús? Bueno, ahora vamos a ver cómo anduvo Jesús. Pero vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Acá está, como es muy largo, con letra chiquitita. Si no, podés leerlo en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, decí conmigo, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y mire lo que dijo Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que quiera salvar su vida, ¿qué es lo que va a perder? La verdadera vida. Porque esta no es la verdadera vida, querido hermano. La verdadera vida es la que viene después de esta, porque es eterna. Amén. Y Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida, ¿qué vida? Aquí, ahora, en este mundo, dice, la perderá. ¿Qué perderá? La verdadera vida, la vida eterna. Y todo el que pierda su vida, el que pierda su vida, ¿dónde? Aquí, en este mundo. Dice, por causa de mí, porque algunos la pierden porque se pegan un tiro, o porque se matan con la droga y el alcohol, o porque se matan chocando con un auto, por inconscientes. Pero acá dice que la pierda por causa de mí. O sea que si el Señor te llama a Somalia, quédate tranquilo. ¿Qué dice? La hallará. ¿Qué es lo que hallará? La verdadera vida. Porque esta no es la verdadera vida, querido hermano. Dios no nos creó para vivir de la manera que vivimos. Dios nos creó para vivir mucho mejor. ¿Cuántos sabían eso? Esto es un valle de sombra de muerte, dice la Biblia. Este es un valle de lágrimas. Pero es la preparación para la verdadera vida, que es la vida eterna. Ahora, ¿dónde vas a pasar la vida eterna? ¿Dónde la vas a pasar? Jesús dice, el que quiera guardar su vida en este mundo, o sea, el que quiera disfrutar su vida y hacer su vida a su manera y no obedecerme en este mundo, yo lo respeto, pero desgraciadamente pierde la vida eterna. Ahora, el que pierda su vida en este mundo y se entregue a mi voluntad y haga lo que yo le digo, y el que la pierda por mi causa, este la hallará, dice la palabra de Dios. Amén. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sabes qué es lo más precioso que tenemos? ¿Qué es lo más precioso que tenemos? El alma. El alma es lo más precioso que tenemos. ¿No? Porque alguno me dirá, no, pastor, lo más precioso que tengo es mi esposa. Y está bien.
Pero llegará el día que tu esposa va a comenzar a envejecer, ¿sí? Y ya no va a ser tan preciosa. Porque así es con todo lo de este mundo. Todo lo de este mundo, dice la Biblia, está sujeto a vanidad. Está sujeto a corrupción. Todo lo de este mundo. Todo a partir de la desobediencia del hombre y de la maldición que cayó en la tierra. Todo lo que existe en este mundo está sujeto a corrupción, a vanidad y tiene un final. Nada en este mundo es eterno. Amén. Amén. Ni siquiera la primavera, ustedes lo vieron. El cambio de clima, el aumento del nivel de las aguas, ¿sí? El calentamiento global. Nada es eterno en este mundo. Miles de especies que el hombre ha hecho desaparecer de este mundo que ya no existen. Y nos guste o no nos guste, ¿sí? Lo que un día es lindo, mañana deja de serlo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo único bueno que tenemos? Lo que va a vivir para siempre. ¿Y qué es lo que va a vivir para siempre? El alma. El alma. Por eso Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero que va a perecer, que hoy está y mañana dejará de ser, si pierde lo más precioso que yo le di, que es el alma, que es eterna y que yo la preparé para que viva vida abundante y una vida gloriosa y una vida de gran bendición y de gran bienestar? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Alguno aquí presente puede dar alguna recompensa por su alma? El único que pudo fue Jesucristo. El único que pudo dar y pagar la recompensa por el alma del hombre se llamó Jesucristo. No hubo otro ni habrá otro. Jesús es el único que pagó el precio, la recompensa para salvar el alma. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni San Martín, ni no sé quién se te quiere ocurrir, hizo lo que Jesús hizo. Solamente Jesús es el camino al Padre. Amén. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Cuántos saben que el Señor vuelve? Amén. El Señor vuelve. Decí conmigo, el Señor vuelve. Y mira lo que dice. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, esto se lo estaba diciendo a sus discípulos. No se lo estaba diciendo al mundo. Se lo estaba diciendo a creyentes en Jesucristo, hombres que habían dejado todo para seguirlo, hombres que habían confesado que Él era el Cristo y que habían creído en Él y lo siguieron y lo obedecieron. Jesús le dijo, sí, que Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vayamos un poquito a recordar lo que dijimos el otro día, ahí en 1 de Juan 4:17, ¿sí? Por un lado dijimos que así como Él es, así somos nosotros en este mundo, según la versión Reina Valera de 1 de Juan 4:17, sí dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. La versión internacional dice, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y por otro lado, 1 de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él, o sea, el que afirma que permanece en Cristo, o sea, yo te lo traduzco de otra manera, el que dice que es cristiano, dice, debe vivir como Él vivió.
hermanos aquí dicen ser cristianos. ¡Wow! ¿Qué pasa? A ver, por favor, Nico, cambiarle el nombre a la iglesia, ponerle iglesia budista, por favor. ¿Cuántos dicen que son cristianos de lo que están aquí? Amén. Mi amor, me parece que no sé qué hicimos estos 8 años. ¿Cuántos dicen que son cristianos, por favor? Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice, si vos decís que sos cristiano, ojo el piojo, porque tenés que vivir como Él vivió. Y saben que Juan relaciona en este mismo pasaje el hecho de vivir como Él vivió con la tranquilidad que vamos a tener en el día que vamos a comparecer delante de Jesús. Por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, le pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, lo primero es que Jesús nos llamó a ser como Él, ¿sí? Y para ser como Él, el otro día decíamos que tenemos que seguirlo y que tenemos que obedecerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo y obedecerlo. Y seguirlo, ¿qué quiere decir seguirlo? Seguirlo quiere decir estar donde Él dice que yo tengo que estar. La mayoría de los problemas de los cristianos, ¿sí?, se producen por estar donde no tienen que estar y en el momento que no tienen que estar. Si Dios te dice no vayas a ese lugar, querido hijo de Dios, no vayas. Amén. Amén. Porque algunos creyentes creen, ¿sí?, nosotros los cristianos evangélicos sabemos muy bien que no podemos adorar imágenes. Amén. Amén. Pero desgraciadamente algunos cristianos evangélicos creen que podemos llevar a Cristo donde nosotros queremos, como lo hacen aquellos que llevan las imágenes a donde quieren. Pero Cristo no se deja llevar donde mis caprichos quieren que yo lo lleve a Él, sino que Él me demanda, me exige, porque Él es el dueño de mi vida, Él me exige ir a donde Él dice que tengo que ir y no ir a donde Él me dice que no tengo que ir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mayoría de las maldiciones sobre las vidas vienen por este problema, la desobediencia. O sea que yo voy a ser como Jesús siempre y cuando obedezca a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, este es un proceso que el otro día decíamos, no es instantáneo, es un proceso paulatino que lleva toda la vida. Para que yo pueda ser como Él, tengo que estar con Él, tengo que vivir con Él y tengo que aprender de Él. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Obedeciéndole. ¿Cómo lo voy a lograr? Obedeciéndole en todo lo que Él me diga. Pero es un proceso que lleva toda la vida. O sea, hoy yo me parezco más a Jesús que ayer. Y en el 2016 seguro que me voy a parecer un poco más a Jesús que en el 2015. Y si no es así, es porque no lo he seguido y no lo he obedecido. Amén. Amén. Yo soy el que retraso el hecho de ser como Jesús cuando no lo obedezco. Y muchas veces aborto el proceso de ser como Jesús cuando dejo definitivamente de obedecerlo. Puedo estar en el instituto teológico, puedo estar en la escuela de pastores y a lo mejor desobedecer a Jesús. Y estoy aprendiendo mucha teología, pero no me estoy pareciendo nada a Jesús. Amén. Puedo leer este libro de pe a pa 5 veces al año si quiero, pero si no lo obedezco a Jesús, no soy como Jesús, no me parezco a Jesús. Porque la Biblia dice
que el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, eso es pecado. Amén. Luego dice, ¿sí? Luego lo que dice, o sea, lo primero es ser como Jesús. ¿Sí? Lo primero es ser como Jesús. Ahora, lo segundo, dice la Biblia que es vivir en este mundo como Él vivió. Vivir en este mundo como Él vivió. ¿Sí? O sea que si yo me parezco a Jesús cada día más, eso automáticamente tiene que cambiar mi manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si mentía, ya no puedo mentir más. Si robaba, ya no puedo robar más. ¿Sí? Si yo tenía sexo ilícito fuera del matrimonio, que la Biblia llama fornicación, ¿sí? Ya no lo puedo hacer más. Si engañaba a mi esposa, ya no lo puedo hacer más. Si era una persona que engañaba a las personas, ya no lo puedo hacer más. Tengo que cambiar mi manera de vivir y sobre todo tengo que cambiar mis comportamientos. ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mis costumbres y tengo que cambiar mis prioridades. Y no les voy a contar más la historia de Schindler porque mi esposa me dice que los tengo aburridos. ¿Pero vieron por qué Somalia es tan pobre? Tengo que cambiar mis planes, mis anhelos, mis deseos. Si yo soy como Jesús, automáticamente tengo que empezar a vivir como Jesús. Y vivir como Jesús implica un cambio de vida. Amén. Y obedecerle, querido hermano. ¿Saben cómo es la palabra en griego de obedecer? Obedecer. ¿Y cómo se obedece? Obedeciendo. Obedeciendo. El mundo cayó bajo maldición por la desobediencia del primer hombre. Por eso es tan importante la obediencia. Y yo tengo que comenzar a obedecer a Jesús en las pequeñas cosas que Él me pide. El otro día te decía, cuando Él te diga pasá de canal, no sigas mirando eso que estás mirando. Cuando Él te diga no participes de este chisme que te están contando, levantate y andate, dejar a la persona hablando sola. Cuando Él te diga no andes murmurando contra tu hermano, no murmures más contra tu hermano. Cuando Jesús te diga andá y pedile perdón a tu hijo porque lo lastimaste, andá y pedile perdón a tu hijo porque lo lastimaste. Si Jesús te dice no mires más de esa manera a una mujer o a un hombre, no lo hagas más. Porque Jesús dice que si yo miro a una persona del sexo opuesto deseándola en mi corazón, ya he cometido adulterio con ella. Ya he cometido adulterio con ella. Amén. Amén. Empezá a obedecer a Jesús en las pequeñas cosas. Yo el otro día contaba, no se imaginan la cantidad de películas que yo no conozco el final. Porque estaba ahí tirado, como una a veces se hipnotiza, mirando esa pantalla. Y de golpe el Espíritu Santo me dice, andá, ponete de rodillas y ora. ¿Y qué hace uno? Apaga el televisor, va y se pone de rodillas y ora. Y Jesús dice, si me sos fiel en lo poco, yo te pongo cada vez sobre más cosas. Amén. Amén. ¿Saben cuál es la obra más importante en este mundo? ¿Saben cuál es la obra más importante? ¿Saben cuál es la empresa más importante en este mundo? ¿Saben cuál es el negocio más importante de este mundo? Salvar las almas. Ese es el negocio más importante de este mundo. No las grandes corporaciones como la de Bill Gates o lo que sea, o Rockefeller, o las grandes obras, porque Cristo no murió por eso. Cristo murió por los hombres.
Y todo lo que yo pueda hacer para ganar un alma y para estar en los negocios de Dios es lo más importante que puedo hacer. Y Jesús dice, me sos fiel en lo poco, yo te pongo cada vez más en lugares más importantes del negocio más importante que yo tengo, que es salvar las almas. ¿Vos creés que mi esposa y yo somos pastores porque sí? Hemos sido obedientes en cada cosa que el Señor nos pidió. Y nunca le hemos dicho que no. Y cada día volvemos a decirle, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi futuro, mi dinero, es todo tuyo, Señor. A mí no me pertenece. Amén. O sea que necesitamos ser obedientes. Y para cuando yo soy como Jesús, yo tengo que empezar a vivir como Jesús vivió. ¿Saben cuántos vestidos tuvo Jesús? 1. Y lo repartieron entre 4, dice la Biblia. ¿A ustedes les parece que Jesús anduvo en limusinas? ¿Les parece que tuvo guardaespaldas o secretarios? ¿Sí? ¿O siervos que le lavaban los pies? Él le lavaba los pies a sus discípulos. Vivió en pobreza, nació en pobreza, se fue de este mundo sin nada, pero cambió el mundo, querido hermano. Cambió la humanidad, cambió la historia de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo tercero es andar como Jesús anduvo. Andar como Jesús anduvo. Sí, esto es lo que dice 1 de Juan 2, versículo 6. Dice, el que permanece en él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo debe andar? Como Él anduvo. Ahora, la misma Biblia, porque uno se pregunta, ¿cómo anduvo Jesús? La misma Biblia te responde. Hechos 10:38, mira lo que dice. ¿Y cómo anduvo Jesús haciendo el bien? ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo el bien. ¿A quién? ¿A las plantas? ¿A los gatitos? ¿A los pescaditos? ¿A los monitos? No, ¿a quién anduvo haciendo el bien Jesús? A los hombres. Jesús anduvo haciendo el bien, y hay otra versión que dice exactamente eso. Anduvo haciendo el bien a los hombres. Sí, porque lo más importante para Dios son las personas. Él no murió por edificios, por corporaciones, ni por obras que el hombre haya hecho o pueda llegar a hacer, porque el negocio de Dios son los hombres, las almas de los hombres. Y Jesús dijo antes de partir de este mundo, si Marcos 16, 15 y 16, dice, id por todo el mundo. ¿Ir por dónde? Por todo el mundo. Y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿sí? A toda persona. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Este es el mandamiento de Jesús. Esto es aquello por lo cual vino Jesús, a salvar el alma de los hombres. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Ahora Jesús anduvo haciendo bienes a los hombres, y el mayor bien que le podés hacer a una persona es que se salve del juicio donde ningún hombre, dice la Biblia, será justificado por causa de sus pecados. Lo mejor que podés hacer, si querés hacer el bien a alguien, es que se salve del juicio donde ningún hombre, dice la Biblia, va a ser justificado por causa de sus pecados. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Naim nada más. ¿Cuántos lo creen? Amén.
va a salvar en el juicio. Si no cree en Jesucristo, va a pasar por el juicio eterno, y la Biblia dice que todos van a ser condenados, porque se van a abrir los libros y se va a leer todo lo que hicieron en toda su vida, y saldrán huyendo avergonzados. Lo mejor que podés hacer, si querés hacer el bien a los hombres y andar como Jesús anduvo, es hacer que sean salvos del infierno. Amén. Amén. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia pone a todos los hombres en la misma condición e igualdad de posibilidades. Todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Un día me predicaron el Evangelio, creí y ahora soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuántos les predicaron el Evangelio? Amén. Ahora yo te pregunto, ¿a cuántos les predicás el Evangelio? Porque lo que hicieron por vos, vos lo tenés que hacer por otro. Por eso dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo más importante, la función más importante de la iglesia de Jesucristo en la tierra es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y además Jesús nos prometió que esto iría seguido de señales. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto no es solamente para los pastores, para los evangelistas, los profetas, los maestros, los ministros del Evangelio. Esto es para todo aquel que cree. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, ahora lo más importante es la salvación de las almas. Porque el hombre está perdido y sin la posibilidad de salvarse del juicio eterno. Y si no cree en Jesús como Señor y Salvador, si no lo acepta y si no lo recibe y si no le entrega su vida para ya no vivir más para sí mismo, porque ahora tiene un dueño. ¿Cuántos tienen un dueño? Amén. Y para obedecerle y seguirle todos los días hasta la muerte, no serán salvos, sino que serán condenados. Ahora, el hacer esto tiene un costo para el cristiano. ¿Sí? El ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura tiene un costo para los cristianos. Primero, dejar la comodidad. Segundo, dejar de vivir solamente para mí mismo. Tercero, seguir a Jesús y obedecerlo cada día en todas sus demandas. Amén. Amén. Vamos a mirar un poquito lo que leímos al principio, ¿sí? Ahí en Mateo, acerca de un ejemplo bíblico de lo que estamos diciendo. Vamos a analizar un poquitito la vida de Pedro, ¿qué te parece? Y ya con esto terminamos. ¿Saben que cuando Jesús lo llamó a Pedro a seguirlo, Pedro dice en la Biblia que al instante, decí conmigo al instante, dejó todo? ¿Sí? O sea, pasaba Jesús, Pedro estaba ahí limpiando las redes después de haber pescado. Él tenía una empresa de pesca, ¿sí? Y tenía embarcaciones, ¿sí? No era solamente un obrero de la pesca, era un empresario de la pesca. Y de golpe
golpe pasó Jesús, le dijo: Pedro, seguime. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo, dice la Biblia, al instante, dice, dejó todo y lo siguió a Jesús. Y desde ese momento comenzó a seguir a Jesús en todo lugar donde Jesús estuvo durante 3 años y medio. O sea, durante 3 años y medio, hasta que Jesús murió en la cruz, Pedro lo siguió a Jesús a todo lugar donde Jesús estuvo. Pero Pedro realmente no era consciente ni se imaginaba en ese momento el precio que tendría que pagar, ¿sí?, para vivir en este mundo como Jesús vivió. Este proceso fue un proceso que fue en aumento. ¿Cómo fue? En aumento, cada día un poco más, a través de su obediencia, a través de su consagración, a través de su entrega. ¿Sí? Cuando de golpe Pedro se había comido, no sé, una docena de pescados, tenía la panza así, estaba durmiendo la siesta, y Jesús dijo: muchachos, vamos que tenemos que predicar el Evangelio. Que Pedro agarró y se levantó, aunque tuviera la panza llena, y lo siguió a Jesús. El día que Jesús entró en la casa de Pedro y sanó a la suegra, sí, ahí Pedro le agarró amargura, y Jesús le dijo: tenés que perdonarla, y seguramente la habrá perdonado. Sí, un proceso que le llevó toda la vida a Pedro fue un proceso de obediencia. ¿De qué fue? De obediencia. Cuando Jesús dijo: muchachos, pasemos al otro lado del lago, habían estado todo el día, desde la mañana hasta la noche, sanando enfermos, echando fuera demonios. Miren, yo les cuento, yo cuando me voy del culto, que dura 3 horas, llego a mi casa y no doy más. Sí, se lo pueden contar a mis hijos. Porque es tan fuerte la carga espiritual que hay sobre la persona que ministra. Ahora, ellos habían estado todo el día, no sé, 12 horas, echando fuera demonios, sanando enfermos, multitudes que lo apretaban y todos querían tocar a Jesús. Sí, y ellos estuvieron todo el día al rayo del sol. Y ahora Jesús dice: muchachos, pasemos al otro lado. Para un poco. Para un poco vamos al McDonald's a comernos una hamburguesa, por lo menos. No, pero ellos fueron obedientes. Y Pedro obedeció. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Se consagró. Ahora, yo me imagino que Pedro habrá empezado a sacar cuentas. Pasó un año, dijo: no tengo una moneda en el bolsillo. Antes tenía un montón de plata, mi empresa, tenía empleados. Ahora no tengo nada. Si cuando tenía que pagar el impuesto, Jesús le dijo: andá y saca un pescado y adentro del pescado vas a encontrar una moneda, andá y pagá el impuesto. Pedro no tenía una moneda, querido hermano. Y Pedro habrá dicho: ¿qué negocio hice? Estoy siguiendo a no sé quién, porque ni siquiera sabía quién era Jesús todavía. Sí, no tengo una moneda en el bolsillo, ya estoy cansado, me levanta a cualquier hora, me lleva a donde Él quiere. Pero esto fue un proceso. ¿Qué fue? Un proceso. Y saben, ese proceso finalmente, al final de la vida de Pedro, lo llevó a la misma muerte. Pero no muerte por anciano. Después te voy a contar cómo murió Pedro. Ahora, casi al final del ministerio de Jesús, Él le dice a los apóstoles que Jesús tiene que padecer y morir y resucitar al tercer día. ¿No? ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué es lo que hace Pedro? ¿Saben lo que hace Pedro? Pedro lo agarra a Jesús, se lo lleva aparte y lo empieza a contradecir. ¿Sí? Le explica a Jesús lo que tiene que hacer. O sea, Jesús es Dios. No sé si me entendés. Le estaba explicando a Dios lo que Dios tenía que hacer. O sea, ¿no te parece
que Pedro tenía un pequeño problemita de orgullo? Porque si yo, que soy barro y polvo de la tierra y que vivo no sé cuántos pocos años en este mundo y no sé nada, y la verdad que no entiendo nada, ni de dónde vengo ni a dónde voy, trato de explicarle a Dios lo que tiene que hacer, tengo un problema de orgullo. Amén. Amén. Mucha gente tiene un problema de orgullo hoy en día, porque han cambiado las verdades de Dios por sus propias verdades. Y Pedro, que creía, sí, que sabía más que Dios, que era lo bueno y que era lo malo. Y saben que este es el gran problema cuando yo establezco mis propios órdenes de prioridad en la vida. Cuando yo establezco mis propios órdenes de prioridad y cuando yo establezco, a ver, escúchenme por favor, aquí estoy, cuando yo establezco lo que es bueno y lo que es malo, cuando yo empiezo a decir, no, el pastor predica bien, pero yo no quiero ser fanático. Cuando yo empiezo a decir, sí, la Biblia está bien, pero fue escrita se terminó de escribir hace 2000 años, ahora hay nuevos libros, ahora está Lacan, Freud, ahora está Nietzsche, ahora está Sartre. Cuando yo quiero establecer mis propias verdades por encima de las verdades de la palabra de Dios, y cuando yo quiero decir lo que está bien y lo que está mal, eso es tener un problema de soberbia y de orgullo, que el hombre, que es polvo de la tierra, discuta con Dios. Mirá lo que hizo Pedro, versículo 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de mí, de ti, de ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿qué le dijo a Jesús? Le dijo, Jesús, no entendés nada. Ahora, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Yo le puedo decir a Jesús lo que tiene que hacer? No. La Biblia dice, ¿acaso le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Cuántas veces nosotros, cuando Dios nos aprieta un poquito, como alfarero, nos enojamos contra Dios y le decimos, Dios, pará un poco, ¿qué estás haciendo? Y la Biblia dice, ¿acaso le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Cuántos creen que nuestra vida está en las manos de Dios? Amén. ¿Y cuántos creen que a Dios no se le escapa nada? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios tiene un propósito con nuestra vida? Amén. Y Dios dice en su palabra que lo que Él dispuso de mí, nada ni nadie lo podrá torcer. Él sabe lo que hace. Decí conmigo, Dios sabe lo que hace. Decirlo de nuevo, Dios sabe lo que hace. Pero parece que Pedro pensaba que Dios se podía equivocar. Miren, lo que les voy a decir es muy importante, abran los oídos. Nuestros propios pensamientos personales acerca de lo que es bueno y de lo que es malo es el peor enemigo de la obediencia a Cristo. Te lo vuelvo a decir. Mis propios pensamientos acerca de lo que es bueno y de lo que es malo es el peor enemigo de la obediencia a Cristo. Porque si yo establezco mis propias verdades por encima de la verdad de la palabra de Dios, entonces no voy a obedecer nunca. Amén. Y dijimos que yo voy a ser como Jesús si lo obedezco. Y si yo, por tener mis propios pensamientos de lo que es bueno y de lo que es malo, dejo de obedecer a Jesús, no voy a ser como Jesús. Por lo tanto, no voy a vivir como Jesús. Y por lo tanto, no voy a andar como Jesús.
y por lo tanto voy a tener un problema con mi salvación, querido hermano. Esto impide que yo sea como Jesús. Esto impide que yo viva como Jesús. Impide que yo ande como Jesús, que es exactamente a lo que Dios nos llamó. Miren, esto tiene que ver con la idea de la moral. ¿Sí? Esto que les estoy explicando es muy importante, porque esta es la clave para ser como Jesús. Y esto tiene que ver con la idea, entre comillas, de la moral. Vamos a ver la definición de la palabra moral. ¿Te interesa saberlo? Bien, les digo entonces a Nair, y había más, dijo que sí. Vos dijo que sí. Venga que le digo. ¿Alguien quiere saber? Lidia también, Lidia también. ¿Alguien quiere saber lo que es la definición de la palabra moral? Amén. Entonces se los digo a todos. Miren la definición de la palabra moral. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una determinada sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer ¿qué cosa? Lo que está bien y lo que está mal. Son normas de cada sociedad. Pero si nosotros establecemos lo que está bien y lo que está mal a través de la moral, caemos en el relativismo. ¿Y saben cuál es el gran problema de este siglo XXI a partir del siglo XVIII? El relativismo. El relativismo apartó al hombre de la verdad de la palabra de Dios, diciendo que todo es relativo. De ahí vino el existencialismo, el humanismo, el hedonismo y todo lo demás vino de haber dudado de los principios establecidos durante 2000 años por la palabra de Dios durante la era cristiana. Por cierto que cada sociedad tiene diferentes normas y creencias y tiene diferentes modelos de conducta. Ustedes vieron que ahora hay novelitas ahí que vienen de Turquía, de los árabes, de los musulmanes. Vieron qué distinta manera de pensar que tienen. Miren, hay pueblos ahí del Medio Oriente donde si una mujer, otra persona dice que habló con un hombre tratando de seducirlo, la apedrean. O sea, legalmente están habilitados, simplemente por haberla visto y haber supuesto que estaba seduciendo a otro hombre, la apedrean, la sepultan hasta que muere con piedras. O sea, cada sociedad tiene su norma y sus creencias y sus modelos de conductas, sus diferentes maneras de valorar lo que está bien y lo que está mal. ¿Para nosotros está bien eso? No me entendieron. ¿Para nosotros está bien apedrear a una mujer? No. ¿Para Jesús estuvo bien apedrear a una mujer? No. Él no lo permitió. ¿Sí? Ahora, hablemos un poco del mundo occidental donde nosotros vivimos. Nuestro mundo occidental tiene creencias y modelos y conductas y su forma de valorar lo que está bien y lo que está mal basado en 2000 años de cristianismo. ¿Sí? O sea, nuestro mundo occidental tiene normas, creencias y valores establecidos por la palabra de Dios después de 2000 años de cristianismo. Sí, surgidos esos valores y creencias en su forma de valorar lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a los preceptos de la Biblia. Miren, aún las leyes del mundo occidental, en el año 300 después de Cristo, el derecho romano sustituyó los principios filosóficos de Aristóteles y Platón, donde todas las leyes estaban basadas por los principios de la Biblia. En el año 300 después de Cristo.
Pero hoy en día esa moral y esas leyes están siendo cambiadas por los hombres de Occidente porque han establecido sus propios valores y creencias apartándose de las creencias y los valores de la palabra de Dios. Y hemos establecido nuevos valores y a lo que le llamamos bueno realmente es malo. Y a lo que le llamamos malo es bueno. Si hay madres que se enojan con los pastores porque sus hijos que antes se drogaban y volvían drogados y borrachos a las 8 de la mañana y estaban todo el día tirados en la cama, ahora lo único que hacen es ir a la iglesia. Y van y se le quejan a los pastores: ustedes les lavaron la cabeza a mi hijo. Fíjense hasta qué punto hemos cambiado y llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Casarse con una persona del mismo sexo hoy está bien. Y si vos decís que está mal, te dicen: pero vos no tenés la mente abierta. ¿En qué siglo vivís? Y no solamente que han cambiado el valor, sino que lo legalizaron, querido hermano. Lo legalizaron por leyes. Y ahora quieren legalizar el aborto, que es un asesinato. Y quieren legalizar el consumo de drogas, que lleva a la muerte a la juventud, querido hermano. Esto es lo que está pasando en el mundo occidental, que tenía sus principios y su moral basada en los principios de la palabra de Dios. Ahora, ni hablemos del mundo oriental, porque el mundo oriental tiene valores totalmente diferentes y creencias totalmente diferentes y normas de convivencia y de moral totalmente distintas, y llaman bueno o malo a otras cosas que nosotros no las llamamos, como lo que te decía de sepultar a una mujer. O sea que si yo me apoyo en lo que creo que es bueno, eso es absolutamente relativo. Si yo me apoyo en lo que yo creo que es bueno, o si yo me apoyo en lo que este mundo dice que es bueno, eso sí es totalmente relativo. Porque lo único absoluto es la palabra de Dios. Es la roca inconmovible que tiene miles de años. Es el libro perfecto porque está escrito por el Creador de los hombres. Y Él sí que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, de la única manera que yo voy a ser como Jesús es obedeciendo su palabra. Amén. O sea, si yo me dejo llevar por lo que creo, esto dependerá mucho del lugar donde viva y del momento histórico que uno esté viviendo, porque uno se da cuenta cómo se van corriendo los límites conforme a cómo pasan los años. Pero el único que sabe lo que es bueno y lo que es malo para mí es Dios. El único que sabe lo que es bueno y lo que es malo para tu vida es Dios, querido hermano. Amén. Amén. Y Jesús sabía lo que era bueno y lo que era malo y se lo estaba expresando a sus discípulos. Porque los valores de Dios son totalmente diferentes a los valores del hombre. Jesús dijo: el que pierda su vida, la encontrará. O sea, los paradigmas de Dios son totalmente opuestos a los paradigmas del hombre. ¿Cómo el que pierda su vida la encontrará? ¿Cómo el que quiera salvar su vida la perderá? No tiene sentido para el hombre natural. Esto no tiene sentido para el hombre natural. Pero Él era el maestro y estos discípulos eran los aprendices. ¿Sí? Pero Pedro tenía un problema de orgullo. Creía que sabía más que su maestro. ¿Saben que el orgullo, querido hermano, y abrí bien tus orejas, el orgullo no es otra cosa que rebeldía encubierta?
El orgullo, la altivez, no es otra cosa que rebeldía encubierta. Y el hombre cayó en pecado por rebeldía. Y el mundo cayó bajo maldición por rebeldía. Y el orgullo no es otra cosa que rebeldía encubierta. Sí, el orgullo, la altivez, no es más que una rebelión y es desobediencia a Dios y a su palabra. Cuando yo quiero establecer mi propio concepto acerca de lo que es bueno y de lo que es malo para mí o para los demás. Mira, esto es muy interesante y con esto vamos a terminar. Yo te pido, 20 minutos más de atención. ¿Me la das? ¿Me la das? Pero ¿con qué lóbulo de tu cerebro me la das? ¿El derecho, el izquierdo? ¿Con todo? Te pido un esfuerzo. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Ponete de pie. Ponete de pie. Respira profundo. Levanta tus manos. Bajalas. Levantalas. Bajalas. Levantalas. Bajalas. Ahora sentate. Ahora estás un poquito más despierto. ¿Alguno necesita un vaso de agua? ¿No? Bueno. Miren, esto que les voy a enseñar, querido hermano, esto que les voy a enseñar es un secreto del cual depende el éxito del tuyo. Decíamos que si yo reemplazo los preceptos de la palabra de Dios por lo que yo creo que es bueno y que es malo, ¿sí? Voy a desobedecer la palabra de Dios. Porque cuando yo establezco mi propia verdad, dejo de obedecer a Cristo y dejo de parecerme a Él. Porque desobediencia es sinónimo de dejar de parecerme a Jesús. Y si dejo de ser como Él, y dejo de vivir como Él, y dejo de andar como Él, mi salvación corre peligro. Amén. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 10, y esto es tremendo, querido hermano. Esto yo te pido que lo escuches con mucha atención, porque esto es tremendo. 2 Corintios 10, 3. ¿Lo encontraste? Es muy importante que lo leas. Mira lo que dice. Dice, aunque andamos en la carne. ¿Cuántos andan en la carne? ¿Alguno se olvidó de la carne? ¿La dejó en su casa? ¿Alguno? ¿Todos trajeron su carne? No digo el roast beef, si trajeron el cuerpo. ¿Alguno se olvidó del cuerpo? No. Dice, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Mi propia manera de pensar, mis propios paradigmas, mis propias estructuras mentales que tienen que ver con la época en la que vivo y con el lugar geográfico en que vivo. Los paradigmas del mundo de Occidente son diferentes del de Oriente. Además, los paradigmas del hombre del siglo XXI son diferentes a los del siglo XV. No sé si se entiende esto. Y eso la Biblia lo llama fortalezas, pero no buenas fortalezas donde uno, qué bueno, qué fuerte que son. No, son fortalezas que me destruyen. Y ahora lo vamos a ver por qué. Dice, derribando, ¿qué cosa? Argumentos. ¿Qué hizo Pedro con Jesús? Argumentos. ¿Qué hizo Pedro con Jesús? Fortalezas de su mente. Le hicieron decir lo que le dijo. Porque Jesús, el plan de Dios era que muriera y que resucitara. Era el plan de Dios para su vida. Para eso nació. Y Jesús dice, si yo que digo que el que
quiera salvar su vida, la perderá, no la pierdo. ¿Sí? Entonces Pedro estaba argumentando contra Dios por esas fortalezas que estaban en su mente, por esos paradigmas equivocados que había en su mente, por esos argumentos equivocados. ¿Por qué? Porque tenían que ver con la moral de ese momento, con la moral de Jerusalén de ese tiempo, de los judíos de ese tiempo, con su manera de entender lo que era bueno y lo que era malo. ¿Me seguiste? Dice, derribando argumentos y toda, ¿qué cosa? Altivez. Dijimos que Pedro tenía un problema de orgullo, porque Pedro le estaba diciendo a Dios lo que tenía que hacer. Y esto es lo que pasa cuando yo le digo a Dios, no te obedezco porque yo creo que lo bueno y lo malo es diferente a lo que dice este libro. Amén. ¿Me vas entendiendo? Eso se llama altivez, eso se llama orgullo. Decirle a Dios, no, lo que dice este libro, lo que vos me decís, estará bárbaro, es muy buena la religión, pero yo pienso diferente acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso se llama altivez. Y dijimos que el orgullo, la altivez, es desobediencia encubierta. En el fondo de la altivez y del orgullo lo que hay es rebelión y hay desobediencia. Pero miren, como si esto fuera poco, miren lo que sigue diciendo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, el tema de la charla, ¿cuál es? Yo tengo que ser como Jesús. Yo tengo que vivir como Jesús. Yo tengo que andar como Jesús, pero no puedo ser, vivir o andar como Jesús si no lo conozco, y no lo puedo conocer si no lo obedezco. Y acá dice que las fortalezas, los argumentos, la altivez, que es desobediencia y rebelión, se opone contra el conocimiento de Dios. Amén. No, amén. 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 ¿Nos vamos entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ponga la mano toda así. ¿Estamos de acuerdo? Y mire lo que dice ahora, y este es la frutilla del postre de 2 Corintios 4:10. Mire lo que dice. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo les cuento lo que hago yo casi todos los días. Casi todos los días. Yo oro y digo, Espíritu Santo, tu palabra dice que las armas que tú me has dado son poderosas en Dios. Pedro realmente era un diamante bruto, pero todavía tenía mucho que aprender. Él discutió con Dios acerca de lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí? Pero este Pedro que se enojó con Jesús, que discutió con Jesús, ¿sí? Este Pedro fue alguien que muchos años después, a pesar de que lo negó a Jesús 3 veces, a pesar de que se escapó cuando lo tomaron preso, miren lo que llegó a decir este Pedro, muchos años después. Miren lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, o sea Jesús, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocás por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este Pedro que argumentaba contra Jesús, este Pedro que establecía sus propias maneras de pensar lo que era bueno y lo que era malo, ahora dice: hijos, sean obedientes, hijos, caminen como Jesús caminó, hijos, si no satisfagan los deseos de su carne. A este Pedro, Jesús, antes de subir al cielo, luego de resucitar, miren lo que le dijo: de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Dice la historia que Pedro murió crucificado como Jesús, pero no quiso ser como Jesús, pidió que lo crucificaran boca abajo. ¿Por qué, pastor, para abajo? Dijimos que en la célula explicamos. Porque no quiso que dijeran que él moría como Jesús. ¿Amén? Para que nadie diga que él moría como Jesús. El único que murió por el perdón de los pecados fue Jesucristo. Pero lo cierto, miren lo que le dice acá Jesús. Dice: Pedro, vos todavía podés hacer lo que querés, pero llegará el día donde otro te va a decir a dónde tenés que ir, y te tomarán y abrirán tus brazos y te van a crucificar. Y Pedro lo hizo. Y ese Pedro que tenía su propia manera de pensar, ese Pedro que se peleaba con el alfarero, ese Pedro que discutía con Dios, que argumentaba según sus propias fortalezas, argumentos, altiveces y orgullos, ese Pedro llegó a entregar su vida por Jesús y llegó a morir por